La tenencia vehicular es un cobro anual que desde 1962 realizaba el gobierno federal y que a partir de 2012 quedó a cargo de los gobiernos estatales. Se paga durante los primeros 3 meses del año y desde 1995 se tasa dependiendo de la marca, modelo, características del vehículo y, por supuesto, valor del mismo. Esto vamos a platicar esta noche, aquí, en Juzgue Usted. Licenciado José Juan Delgado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Paco. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido. Gracias. Licenciado José Contreras, bienvenido, buenas noches. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Hay quien dice que el impuesto a la tenencia vehicular, pues es quizá el que más nos molesta a los automovilistas, a todos aquellos que poseemos un vehículo. Y por ahí leía que lo comparaban con una especie de comprar zapatos y luego tener que pagar un impuesto para poder caminar con ellos. ¿Qué tan justo es este impuesto? Porque la Constitución señala que los impuestos deben ser justos, ¿no es así, licenciado Contreras? Efectivamente, Paco. Mira, es muy claro, hay una disposición constitucional donde nos obliga a todos los mexicanos a contribuir al gasto público, lo debemos de hacer de manera proporcional y equitativa. Y lo que se pudiera llegar a cuestionar respecto de este impuesto en cuanto a su legalidad o inconstitucionalidad, precisamente estriba en el hecho de que sí atiende a estos principios de proporcionalidad y equidad. No hay que perder de vista, Paco, que también en años pasados ya los contribuyentes han decidido optar por acudir a amparos y estos amparos no han prosperado, ya sea porque la Corte no determinó de manera concreta su inconstitucionalidad por violar el principio de proporcionalidad o de equidad. Y bueno, los contribuyentes sin duda alguna siempre tendrán la posibilidad de acudir a este juicio en la medida en que consideren que se violentan estos dos principios. ¿Cuál sería el principio que se violenta? ¿El de la equidad, el de la justicia? Las violaciones constitucionales que pudiera haber en el impuesto sobre tenencia tenemos que analizarlas en función de cada legislación, de cada estado en el cual se imponga, porque no en todas las entidades federativas se grava con esta contribución y habrá que hacer un análisis particular de cada legislación. Un ejemplo, preguntando de qué violación constitucional podría haber, respecto de en el estado de Nuevo León se declaró que era inconstitucional la tenencia porque no se especificaba de manera detallada y sin lugar a dudas cómo se tenía que determinar el valor que es la base del impuesto sobre la tenencia. ¿Y no tiene nada que ver que el impuesto no vaya destinado a algo en concreto? Bueno, en principio todos los impuestos, Paco, tienen que estar destinados al gasto público. Eso lo ordena la disposición constitucional. En la medida en que logremos acreditar que esta contribución no vaya destinada al gasto público, sin duda alguna habría algún agravio personal y directo en contra de los contribuyentes. Cada presidente, yo me acuerdo en sus campañas políticas, y no solamente los presidentes, ahora también los gobernadores, a partir de la reforma de 2012 que mencionaba el licenciado Delgado, se comprometen a quitar el impuesto a la tenencia vehicular. Quien más lejos llegó fue Felipe Calderón, el presidente Felipe Calderón, pero hasta el fin de su mandato, hasta 2012, porque se había comprometido a ello en la campaña. Esta diferenciación que nos mencionaba también el licenciado Delgado, de que en cada estado se cobra de manera diferente, porque en algunos, pues dicen aparentemente ya no se cobra la tenencia, pero sí se cobra un refrendo. Eso es un tanto perverso, Paco, porque lo que provoca, como bien lo dice el licenciado Delgado, es que cada entidad federativa tiene su manera de legislar en materia de impuestos sobre la tenencia. Y te pongo un ejemplo muy concreto. En Morelos, por ejemplo, no existe el impuesto sobre la tenencia, lo que provoca que para los habitantes del Distrito Federal, pues con el ánimo de evadir el cumplimiento de su obligación, emplaquen el vehículo respectivo en esta entidad federativa y no pagar el impuesto respectivo. Entonces, en la medida en que no haya una legislación federal que pudiera normar la regulación de todo este impuesto sobre la tenencia, siempre puede dar lugar a escapar del cumplimiento de la ley, en este caso concreto en el impuesto predial, Paco. Mencionaba el licenciado Contreras que debería haber una legislación federal. Hace unas semanas se habló precisamente de la posibilidad de que nuevamente el impuesto sobre la tenencia vehicular fuese federal, que ya dejaran de cobrar a los estados. Así es. Yo creo que eso fue un tema que salió con el ánimo de buscar elevar la recaudación, que por estos días anda pues no como se esperaba. Y el impuesto a la tenencia, pues
Desde el punto de vista recaudatorio, es un impuesto muy noble porque todos los tienen que pagar y además tienen los estados mecanismos con los cuales apretar a los contribuyentes para que efectivamente lo paguen. Si no pagas tu tenencia, no puedes verificar. Entonces, es una fuente de ingresos para los estados muy generosa y muy eficiente de recaudar. Y esta determinación por el costo, por el modelo, etcétera, ¿qué parámetros utilizan para hacerla? ¿Qué parámetros en cuanto a qué sentido? ¿La manera en cómo se tributa, Sí. la tarifa que se determina? Exactamente. Bueno, mira, Paco, normalmente en este tipo de impuestos existe una tarifa progresiva. Vale la pena hacerle ver a tu auditorio que en el Distrito Federal, por ejemplo, existe un subsidio por los primeros 250,000 pesos y a partir de los 250,000 pesos se paga el impuesto en una tarifa progresiva que puede ir desde un 3% casi hasta un 20%, dependiendo del valor del vehículo. Y es ahí precisamente en donde probablemente pudiera existir algún vicio de inconstitucionalidad por lo que a la proporcionalidad se refiere. Exacto. En cuanto a mayores ingresos tenemos, en este caso, en cuanto más vale un vehículo, pues más debemos de pagar los contribuyentes. Y es ahí donde, en todo caso, en mi opinión, pudieran existir algunas probabilidades de generarse algunos juicios de amparo en esta materia. ¿Usted ha presentado algún juicio de amparo con este Sí, tema? desde luego nosotros estuvimos patrocinando algunos asuntos ya hace muchos años. Nos tocó participar en los asuntos que generaron la jurisprudencia de la Corte. Estoy tratando de recordar, pero ya tiene un par de décadas cuando se declaró inconstitucional. Después participamos con la reforma de 2004 y hemos también impugnado el tema del subsidio que apuntaban que solo se da a ciertas categorías de contribuyentes, porque el impuesto sobre tenencia, es importante recordar que es una contribución real que se tiene que regular en función de las características propias del bien que se está gravando, que es el vehículo, sin atender a las características personales o de estado civil o de nivel de ingresos de los contribuyentes. Tiene que ser dirigido específicamente a la cosa, a pesar de que el contribuyente, desde luego, es la persona. Claro, claro. ¿Estos impuestos pueden ser deducibles? Es impuesto para efectos del impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal. En la medida en que el parque vehicular esté a nombre de una empresa y de un contribuyente, pues pudiera implicarle obviamente un gasto estrictamente indispensable para el desarrollo de su actividad y luego entonces pudiera efectuarse como un concepto deducible. Quiero ser claro, esto es en un impuesto federal, es decir, mezclado con el impuesto sobre la tenencia, que pudiera llegar a constituir un gasto estrictamente indispensable o en su caso un impuesto afecto a la actividad del contribuyente. Y esto no lo saben muchos contadores, hasta donde yo sé. Pues normalmente no es algo que se estile, pero digo, en la materia federal hay amplias posibilidades de generar deducciones de otro tipo de impuestos. El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas. En algunos supuestos específicos y cumpliendo con algunos requisitos se puede generar su deducibilidad para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Estaría usted de acuerdo en que se federalizara esta legislación? Creo que sí sería muy bueno porque evitaríamos estas situaciones de que los contribuyentes vayan de un estado a otro buscando un mayor beneficio en otra entidad federativa, a pesar de que no sea la de su residencia, y tratando de evitar el cumplimiento de su obligación del lugar donde residen y que es donde deben aportar el gasto público. Habría que señalar que muchas veces son las agencias que venden los vehículos las que ofrecen el llevar a emplacar los vehículos a una entidad en donde sean mayores las facilidades fiscales. Claro, se han detectado muchas agencias en este sentido, pero no hay que perder de vista tampoco que esta conducta, que en todo caso puede llegar a ser un contribuyente, pues constituye un delito. Es un delito por virtud del cual se están aprovechando de una situación para emplacar un vehículo en otra entidad en donde no existe el impuesto respectivo. Y sin duda alguna hay un engaño de por medio y si la autoridad quisiera, pudiera generar una acusación, una querella, que se denomina en el ámbito penal, en contra de este tipo de contribuyentes. ¿Estaría usted también de acuerdo en que se federalizara este impuesto? A mí me gusta el concepto de la federalización. Siento que va a ser poco viable en atención a los comentarios que nuestro presidente ha emitido en estos últimos días, donde se ha comprometido a que no existan impuestos federales. Si bien es cierto que la potestad tributaria en materia de impuesto sobre tenencia puede ser de la federación con una concurrencia de las entidades federativas, veo poco probable que vaya a existir un impuesto federal, sobre todo por connotaciones de carácter político en función de lo que se ha venido determinando en este sexenio.
Pues esa era una gran preocupación de muchos de nuestros televidentes que preguntaban precisamente si ahora sí tendríamos que pagar tenencia y ya dejaríamos de recibir esos subsidios que dan algunos gobiernos estatales. Claro, bueno, Sí. perdón la interrupción. Vale la pena hacerle notar a tu auditorio que hoy por hoy existe una disposición vigente que establece cierta condonación de varios impuestos locales en la Ciudad de México, dentro de los cuales está incluido el impuesto sobre la tenencia. Si cualquier contribuyente se regulariza y paga sus contribuciones del 2013 hacia atrás, que normalmente es un periodo de prescripción o de caducidad, que así se conoce en la parte técnica, y cumplen hacia adelante, es una especie de borrón y cuenta nueva, tienen hasta el día último de julio del presente año y podrían estar al corriente y a partir de ello, pues, cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales. Y nos castigan a los que sí cumplimos. Y lamentablemente es otra violación. No sé qué opina aquí mi colega. Sí, sin duda alguna, yo creo que es estos mecanismos de condonación, de multas, de recargos, pues son mecanismos que están incentivando a los no cumplidos, porque pues, no pago mi impuesto, me espero al siguiente año que llegue la regla y que me den un beneficio y me acojo al subsidio y me regularizo. Y además, fíjate, Paco, qué complejo es en materia de políticas públicas cuando los gobiernos no actúan de manera congruente a nivel federal y a nivel de una, en este caso de la Ciudad de México. A nivel federal, el presidente López Obrador ha sido muy claro en determinar que no hay condonaciones, no hay cancelaciones de crédito fiscal, incluso por ahí hasta que ha querido estar exhibiendo a los sujetos que se vieron beneficiados, pero en el Distrito Federal, contrario a lo que la legislación federal establece, ahí sí, de manera puntual, existen decretos de condonación de contribuciones. Comparto la opinión de mi colega en cuanto a que esto, pues de alguna manera, sí violenta un tema de equidad. Es un poco castigar a los que sí cumplimos con la ley y darle un beneficio a los incumplidos. Que no sea invitación para no cumplir la ley. Que no sea esto una invitación para no cumplir con nuestra obligación constitucional. Así es. Licenciado Contreras, muchas gracias. Buenas noches. Le agradezco mucho su invitación. Al contrario. Licenciado Delgado, gracias por venir. Buenas noches. Claro, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Dicen que el impuesto por la tenencia vehicular es como comprar zapatos y luego tener que caminar con ellos y pagar impuestos. De eso platicamos esta noche con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.